Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida nuevamente aquí en la Embajada de México en la República Checa, en un episodio más de Café con la Embajada. Y el día de hoy está con nosotros Franco Augusto Ramírez. Él es artista, escultor, restaurador y miembro destacado de la Red Global MX. Bienvenido, Franco, aquí es tu casa. Y bueno, qué gusto tener la oportunidad de poder platicar contigo. Teníamos ya algunos meses de tratar de reunirnos, pero bueno, creo que esta es una ocasión muy adecuada. Platícanos un poquito de cómo y cuándo descubriste tu pasión por la escultura. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo creo que fue cuando estaba estudiando en la universidad, que estudiaba diseño industrial allá en México y primer proyecto nos pidieron que hiciéramos una lámpara y yo terminé haciendo una escultura de una mujer embarazada con un feto de vidrio en la panza. Y bueno, todos mis amigos me dijeron, ¿y tú qué haces aquí estudiando diseño industrial si tú lo que hiciste fue una escultura? Porque Claro. no te vas a estudiar escultura. Y yo dije, rayos, no, no veo fallas en su lógica, ¿no? Entonces, Creo que tienen un poco de razón, como no sí, me di sí, cuenta. sí. Y dije, bueno, ahí fue donde me di cuenta. ¿Y terminaste la carrera en México? No la terminé, la dejé trunca al tercer año. En ese momento yo estaba trabajando para un festival internacional de cine, el último que hicieron antes de que empezara el FICUNAM, y después trabajé también para FICUNAM en relaciones públicas. Y ahí yo conocí a una chica checa, que obviamente pues ahí empezó una historia de romance y tal. ¿Otro que vino por amor? Exactamente, como yo diría el 99.9%. El amor nos trajo tan lejos El amor hasta nos trajo República tan Checa. lejos. Ella me dijo, oye, veo que ya no te gusta el diseño industrial, ¿y por qué no te vas allá? Nos vamos a República Checa a vivir, allá la educación es gratuita si la estudias en checo. Entonces Bueno, ese es un gran reto, ¿eh? Sí, 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 mira, medio me engañó, porque me dijo, ya veo que hablas inglés, incluso un poquito de alemán, y fíjate que el alemán se parece, el checo tiene muchas palabras muy parecidas al alemán o que se tomaron de alemán, lo vas a aprender rapidísimo. Y dije, bueno, yo no tenía ni idea de lo que era el checo, me pagué un curso intensivo de un año, solo checo, 5 horas diarias, y ya pues después de un año estar acá viviendo, estudiando checo, ya me pude yo sacar un certificado para poder estudiar la carrera en checo. ¿Y dónde estudiaste la carrera? La estudié en la ciudad de Pilsen, ahí en la frontera con Alemania, y, y bueno, ahí fue de lleno al mundo solo entre checos. Cuando estudiaba acá en la escuela de idiomas, pues sí había como, hablaba mucho inglés, español también, pero ahí ya al sumergirme en el mundo checo yo creo Que que creo me que es cambió la difícil, perspectiva pero eso también. es lo que te impulsa más, ¿no? Quienes están recién llegan en contacto con los chicos, como que es un doble esfuerzo para integrarte, para entenderlos, para comunicarte, y eso también te ayuda mucho. Sí, y lo bueno que yo creo que casi cualquier mexicano, latinoamericano, me atrevería a decir hispanoparlante, los checos son muy amables con nosotros. Y hay un dicho acá que dice, como dice, el mejor pasaporte en República Checa es hablar checo. Entonces, cuando se dan cuenta que tú hablas checo, te tratan muy muy diferente al típico turista que solo les habla en inglés. Yo me he dado cuenta muchas veces de cómo aprecian mucho que hables su idioma. Sí, yo también en los 2 años bueno, los casi 2 años que llevo aquí, sí veo, ¿no? Que hay un interés especial por su idioma, es un tema cultural para ellos. Y como tú dices, si haces un esfuerzo, te reciben mejor, aunque sean simples unas palabras, algunas frases, ¿no? Pero sí hay una mejor disposición, además de que yo creo que hay una gran apertura a todo lo que es México, a todo lo que es Latinoamérica, Iberoamérica. O sea, donde estemos, yo digo, cuando digo que soy la embajadora de México, todo el mundo me sonríe, tiene alguna referencia, estuvo en México, conoce a alguien, le gusta la comida mexicana y bueno, siempre hay una gran apertura hacia nosotros. Pero a ver, bueno, hablando de tu práctica del idioma de checo, fuiste el primer hispanohablante en escribir tu tesis en checo.
Para la facultad, platícanos un poquito de tu tesis. Seguramente tienes muchas anécdotas, temas que tuviste, problemas que superar. ¿Cómo fue la realización y cuánto te tomó hacer tu tesis? Bueno, por fortuna, fíjate, mi hermano mayor estudió en Alemania un máster de química. Él ya, obviamente, al ser mayor, tuvo experiencia en esto de estudiar en el extranjero antes que yo, y me dijo, mira, qué bueno que te sacaste tu certificado de checo, que ya estás en la universidad, pero el que estés estudiando quiere decir que te vas a titular, así que ponte a estudiar, deja el móvil y pregúntale a la secretaria de la universidad que otros estudiantes, porque no creo que seas el único, así él me dijo, porque en Alemania no hay mucha más migración. Por ejemplo, era lo que te decía, hay más migración. Si hay más migración hispanoparlante, entonces me dijo él, a mí acá en Alemania me ayudó mucho contactar mexicanos hispanoparlantes que ya se habían titulado y me dieron tips de dónde sacar buenos libros, dónde puedo, pues, apañártelas mejor para poder titularte. Fui allá a la secretaría, pregunté que si había otro mexicano o hispanoparlante que se hubiera titulado ya de ahí. Me dijeron, permítanme, se fueron a checar y me dijeron, fíjate que en esta facultad nunca ningún hispanoparlante titulado. Si lo logras, serás el primero. En la Universidad de Bohemia del Oeste. Bohemia del Oeste. Y yo dije, güey, ya me asusté. ¿A quién Ahora le sí pregunto? que me metí en camisa de 11 varas. ¿A quién le pregunto? Obviamente ya después conocí más gente acá en Praga, en algunas ingenierías, sí que me llegué a enterar de gente que se había titulado en eso, ya no vivían aquí, lo que sea, me las tuve yo que apañar solas, pero dije, si la exnovia, o bueno, novia en aquel entonces, también ella se tituló en otro idioma, en francés, ella hizo un máster allá, lo logró, no es Superman, yo creo que todos lo podemos lograr, ¿no? Claro. Con un poco de disciplina. Es doble esfuerzo y mucha disciplina, o sea, doble o triple esfuerzo y mucha disciplina, porque sí, el checo pues es un idioma complicado desde su estructura, las derivaciones, los acentos, ¿no? Es complicado, pero digo, qué bueno que terminaste tu tesis. ¿Sobre qué hiciste la tesis? La tesis se llamaba Vicario, eran 2 esculturas, un guerrero jaguar y un guerrero águila. De hecho hice un pedazo de la fachada de acá de la embajada, porque lo usé como escenario para instalarlas. Entonces hice una maqueta de la parte de la entrada de la embajada y ahí puse estos 2. Primero hice 2 pequeñas esculturas y después ya tuve que hacer una de ellas en formato grande, la del guerrero jaguar. Me inspiró mucho el hecho de que mis profesores me decían, oye, nos encantaría ver algo que sea auténticamente mexicano. O sea, obviamente ahí yo, al estudiar en Europa, el tipo de escultura que nos enseñaban más de este estilo, ¿no? Así como arte griego, arte clásico, con perfiles muy, muy europeos. Pero él me dijo, nos gustaría precisamente ver qué tipo de arte había, o me aconsejaron, nos encantaría ver algo de antes de la llegada de los españoles. Y yo dije, pues, cualquiera de las culturas indígenas precolombinas, ¿no? Entonces me puse a ver qué me llamaba la atención y encontré que ahí en Tlaxcala hay unos murales. Uy, fíjate, ya tiene tantos años que ya no me viene ahorita el nombre de la ciudad y yo escribí acerca de esto. Hay unos murales de una comunidad maya que se instaló ahí y ahí están los murales un guerrero águila. Entonces yo lo llevé de 2 dimensiones pues a 3 dimensiones. Me pareció algo que tenía que ver mucho con la historia de los checos, también cómo fundan su ciudad, que van vagando por ahí y de pronto encuentran la tierra y dicen aquí, ¿no? Así los mayas de ir del sur de México a la península por la división de nuevos estados que ocurrió también aquí cuando expulsan a la monarquía, se fundan nuevas repúblicas. Entonces para mí eso representaban esas 2 figuras, el preguntarme yo como mexicano dónde estoy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Pero sin olvidar las raíces mexicanas que tenemos, y para mí eso esas 2 figuras eran una muy buena ejemplo de cómo una cultura autóctona también de México, en los mayas, se van y se instalan en una zona muy muy azteca, ¿no? Y también yo creo que esos murales absorben algo también de la cultura local. No, qué interesante. Además creo que
es una reivindicación en nuestros pueblos indígenas, ¿no? Que queremos hacer, que queremos recuperar esa cultura, que se valore en su justa dimensión. Bueno, y qué mejor tener un escultor como tú. Yo quiero que nos platiques un poquito, Franco Augusto, trajo algunas piezas de autor, ¿no? Y también traes algunas réplicas, ya platicaremos un poquito más adelante, pero platícanos un poquito de tus piezas de autor que traes contigo. Pues, las pueden ver, las pueden apreciar, las tenemos aquí. Esta enfrente. Pieza del corazón, de la mano con el corazón, es la maqueta que utilicé para una réplica de que mide como 3 metros 20 centímetros, me parece, está en un parque, y para mí representaba la obra se llama Resiliencia, ¿no? Cuando yo creo que en estos tiempos de guerra también eso fue un poco lo que me inspiró, o bastante lo que me inspiró, el hecho de que cuando alguien es agredido, ya sea un individuo o una nación, hay dos maneras de afrontar ese hecho o esa injusticia, ¿no? Puedes tú reaccionar igual y ojo por ojo el mundo se va a acabar ciego, o transformar en esa energía en algo diferente, en algo mejor, ¿no? Entonces para mí esta escultura representa ese momento. La escultura que está en el parque, esta no la tiene por cuestiones como de manipulación, de que fuera más fácil. La que está en el parque tiene una espada aquí clavada en el corazón. Okay. Y en el parque, donde están las venas, tiene flores. Entonces eso representa. ¿En qué parque? El parque se llama Mečislavova Vnitrovlo, que está en Praga 4. Okay. Entonces esta águila precisamente está en la empuñadura de una espada. Traje acá un modelito, perdón que me salgo del plan. Yo a veces hago versiones miniaturas, ¿no? De cómo se podría ver. Entonces primero hice la versión en miniatura. Empecé a utilizar ya desde hace unos 3 años a veces ciertas partes de las esculturas, como la cuestión de la geometría, a veces las hago en impresión digital. Ya lo que es orgánico, eso no me gusta hacerlo así, yo lo hago ya modelando plastilina o arcilla, pero las primeras versiones, bueno, entonces era esto, quería ver la espada, hasta la encajo y digo, ya me gusta bien. Creo que el águila representa algo muy mexicano, no lo tenemos en la bandera nacional, pero también puede representar cualquier imperio, ¿no? El imperio romano tiene un águila, el águila bicéfala de Rusia, de Austria también tiene una águila bicéfala, Estados Unidos. Entonces el hecho de que la espada estuviera encajada en el corazón para mí representa ese imperialismo, el colonialismo que estamos viendo. Y la víctima de eso pues es este corazón, y cómo tú reaccionas a eso, ¿no? Para mí la reacción que yo tuve pues es crear algo, ¿no? En vez de destruir. Yo creo que sí, en este tipo de situaciones de guerra o de agresión de una otra persona, una otra nación, en vez de dedicarse a contestar igual y a destruir, se dedicaran a crear, creo que viviríamos en otro mundo muy diferente, ¿no? Además, yo creo que es muy interesante porque estás mandando un significado, ¿no? También, o sea, estamos lamentablemente, pronto se cumplen 5 años de la agresión de Rusia a Ucrania, y en este sentido pues hay que seguir creando conciencia. La República Checa está muy cerca del conflicto, ha recibido 500,000 ucranianos, ¿no? Y eso pues también es un mensaje de apoyo a esta gente que está pasando por situaciones muy, muy, muy difíciles. Y bueno, de verdad los invito, vayan a Praga 4, busquen el parque, porque sí, no es lo mismo ver una pieza de autor, ¿no? A ver esas obras monumentales, sobre todo con estos detalles de la espada y de las flores. Has trabajado en la reconstrucción de espacios emblemáticos en República Checa, como el Palacio Savarín, la Ópera Estatal Milinska Columnada en Karlovy Vary. ¿Qué significan estos trabajos para ti? Y bueno, también nos hizo favor de traernos algunas piezas, ¿no? Aunque son las réplicas de las restauraciones, pero queremos que nos platiques un poquito de tu trabajo. Ya, pues fíjate que para mí, antes que nada, pues, siempre voy a estar agradecido con esta ex compañera de la universidad que me metió al primer gran proyecto, que fue la restauración del Museo Nacional. Ella me dijo, yo estaba buscando trabajo, llevaba 2 años de egresado, muy joven todavía, y me dijo, ¿sabes qué, Franco? Se está restaurando el Museo Nacional. Yo le había enviado un mensaje que estaba buscando trabajo, ya le hablé muy bien al
encargado, el restaurador de acá. Así que vente, te preparo yo unos días antes de tu entrevista, eso me ayudó bastante, te digo qué, cómo, cuándo, dónde, qué materiales utilizamos para que puedas meter gol bien en la entrevista. Fui para allá, me capacitó bien y todo, obviamente, al ser escultor por la carrera, no es que yo fuera un panadero y me capacitara en los días para el trabajo, obviamente. Ya sabía hacer esculturas y tal. Y eso sucede muy seguido, ¿no? Aunque existe la carrera como tal restaurador, sucede mucho, y yo creo que no solo aquí, sino me imagino en muchas partes del mundo, que pintores o escultores académicos terminamos haciendo o restauración, porque al fin de cuentas se manipulan los mismos materiales. Y bueno, para mí eso que gracias a ella me pudiera yo meter ya, digamos, en el Museo Nacional, que es uno de los palacios más emblemáticos de acá, ya es digamos la liga arquitectónica más alta que existe, y no solo acá en República Checa, sino estoy hablando de patrimonio UNESCO, ¿no? Digamos, la liga arquitectónica. Cuando tú ya trabajas, ahí es como ya trabajar en las grandes ligas para un futbolista, ¿no? Subir de la liga de la subdivisión a primera liga, ya cuando en tu currículo tienes que trabajaste en un proyecto de tal envergadura, pues se te abren puertas a palacios de tal, claro, del mismo nivel. Y bueno, y eso me dio la apertura después de trabajar la Mlinska colonada, como dice ahí. Mira, esto es la parte de arriba de un capitel, que es lo que adorna las columnas de allá de Carlo Vivari. Rara vez sucede esto, que la mayoría de las piezas se restauran sobre la misma fachada. Cuando a veces ciertas piezas se pueden sacar, como esto fue un pedazo como decía, del capitel, si te lo puedes llevar a casa o al taller a trabajarlo ahí. Eso también es el león. Adorna la fachada de lo que es la ópera estatal. La ópera estatal está lo del museo. Este es el Teatro de los Estados, que es donde Mozart presentó la ópera prima de Don Giovanni. Son leones que están hasta la parte de arriba del recinto, y bueno, es la fortuna eso de cuando rara vez, pero ocurre, te puedes llevar a tu casa la pieza a trabajarla. Pues yo he hecho ya algunas réplicas, obviamente, de todos esos Palacio Savarin. Aquí no tengo ninguna de esas piezas, por fortuna, en este palacio, que es la casa del Museo de Alfons Mucha. Yo diría que en términos de autor será, yo creo, el escultor más importante que me ha tocado restaurar, porque este señor hizo varias de las esculturas que adornan el Puente Carlos. Se llamaba Franciszek Ignaz Platzer. Entonces era un escultor de la corte de los Habsburgo, que trabajó en el alto barroco alemán, y todas esas flores, hizo mucho adorno floral ahí, como también plásticas, como de estilo de plantas. Pues por primera vez yo lo que pude hacer fue, aunque ya no se sacaran las moldes en silicón de la fachada, pues con un escáner 3D, después de haberlo restaurado todo, pues poderme llevarlo en digital. Es lo que ahora estoy trabajando ahí en mi casa. Tengo todo este equipo. Estoy en la noche, estaba descargando esos archivos muy pesados, entonces tarda algún tiempo en descargarlo, pero ya estamos imprimiendo partes de toda esa decoración, y para mí es mi gol ahora, montar estas 22 piezas, no solo de ese palacio, sino de diversas restauraciones, pues, para poder llevar un poco de todos estos palacios a mi querido México. Ese es el gol que me propongo. ¿Cuántos años llevas de aquí? Llevo 13 años. 13 años, bueno, pues ya una carrera bastante consolidada, ¿no? A ver, platícanos un poquito. Ahorita decías de la tercera dimensión, de que escaneas. Bueno, platícame un poco de qué materiales, cuál es el material que prefieres utilizar, y además cómo has combinado esto con la tecnología. Ya, bueno, yo empecé trabajando piedra. A mí me gusta pasar de uno al otro. De hecho, hay esculturas que he hecho mixtas, ¿no? Que tienen una parte de cemento, otras de metal. Incluso he hecho esculturas de madera también para un festival con otro colega escultor mexicano hace 2 o 3 años. Ya hicimos en la calle Mexicana una escultura de madera y arcilla. No tengo, digamos, como un material favorito, ¿no? Como que me gusta eso también, aprender a adaptarse. También cada proyecto es diferente. Cuando trabajo mucho en las fachadas afuera, se trabaja mucho lo que es la piedra arenisca,
como esto que tenemos acá. Bueno, las réplicas obviamente, a veces sí se talla como tal una nueva pieza de una piedra, a veces se hacen moldes y se utiliza una mezcla que es prácticamente la piedra arenisca hecha polvo, y con eso se hace una mezcla y se vacía en moldes, ¿no? Cuando haces interiores, esto ya está pintado, pero es yeso cerámico. Se trabaja mucho también el yeso cerámico. Esta mano también la modelé en yeso cerámico, y esta pieza es de cemento. Bueno, y tiene ahí... O sea, hay toda una variedad de... Sí, entonces son ¿Y varios la tecnología? materiales. ¿Cómo has incorporado la tecnología? Ya, fíjate que a mí me ayudó mucho eso de la parte de diseño industrial, porque ahí yo aprendí a hacer todo esto, lo que es el modelado tridimensional. Eso trabaja en la computadora, después ya ahí fijas bien las dimensiones y tal. Como decía antes, hago pruebas yo para ver las dimensiones, si se ve bien o no, y entonces sí imprimo algunas piezas. Por lo general lo que yo imprimo en las impresoras es la geometría, que me parece que lo hace bastante bien. Y también el hecho de lo orgánico es más complicado modelarlo y no queda tan bien por más que seas un muy buen modelador, se nota el uso de la tecnología en eso, y sí no me gusta mucho, más que para las partes Pero yo creo geométricas. que, digo, obviamente están los temas de propiedad intelectual y todo eso que depende de los artistas directamente, pero pues el combinar usar la tecnología también para mejorar el arte, Sí, me pues parece súper herramienta. a mí me parece una herramienta fundamental, digo, lo he visto en algunos otros artistas, y creo que es también una forma de ayudarles a ustedes a potenciar la semilla que ya traen adentro, ¿no? Porque la tecnología no lo hace solo, necesita de una guía, y ustedes tienen ese potencial adentro, y la combinación, bueno, estamos viendo los resultados. Platícame un poquito, Franco Augusto, ¿cuáles han sido los retos más fuertes que has enfrentado? Pues puede... Además del idioma. Aparte del idioma, yo diría que... El clima. Cuando empezó lo de la guerra, empezó un periodo de bastante turbulencia en términos laborales. En un principio me fue muy bien, en la época de Carlo Vivari yo tenía un salario que me encantaba, la ciudad estaba vacía, había mucho trabajo, porque la mayoría de los ucranianos, que muchos de ellos trabajan en construcción, pues se regresaron a Ucrania, empezaron a combatir allá, pero después de 2 años empezó la migración masiva al revés, y el mercado se inundó, y los salarios ya no subieron, o subían muy poco, y la inflación subía más de lo que subía el salario, y entonces yo ahí fue donde me vi en dificultades, y dije... Y vi que yo de fin de semana... También por la guerra, el costo de la energía, los alimentos, todo esto pues subió. Exacto, entonces yo empecé a buscar otros empleos, y si me podría ir mejor en otros empleos, ¿no? Y yo años atrás ya había yo trabajado de guía de turista. Fue un trabajo que disfruté bastante, y sobre todo, y lo sigo haciendo ahora. También ya trabajo 3 días restaurador, 2 días de guía de turista, y a fin de cuentas termino hablando también incluso de palacios que yo he restaurado. Entonces fue un trabajo que me gustó y se me hizo fácil adaptarme. Y obviamente en términos de paga, lamentablemente me está yendo mejor ahí que lo que yo estudié, ¿no? Pero también en ese tema de hay que saber adaptarse, si la cosa se pone fea, pues... No, claro, y además, bueno, una ciudad tan bonita como Praga y todos los alrededores, yo creo que tienes mucha gente que te busca para que los guíes y les enseñes a detalle. Digo, es que hay tanto arte, cada edificio que uno ve tiene una escultura, tiene algún detalle, que bueno, ha de ser un lujo poder pasear la ciudad con una gente que tiene tanto conocimiento como tú. Platícame ahora, ¿crees que el arte puede servir como un puente entre la cultura mexicana y la checa? ¿Dónde están los puntos de conexión? Yo creo que sí, yo creo que ha habido a lo largo de la historia de este país y de muchos otros, cuando se han realizado proyectos en términos
de la restauración que yo hago. Me he dado el Palacio Savarino, Franciszek Ignaz Platzer, aunque viviera acá en Praga, era de origen germanoparlante, ¿no? De la comunidad germanoparlante. Entonces, cuando analizas los palacios, quienes los han hecho, el Castillo de Praga, el arquitecto favorito del presidente Masaryk, fundador de la Primera República, pues su arquitecto era esloveno, ¿no? Y así te puedo mencionar muchos ejemplos de tantos artistas que no eran de nacionalidad checa y sin embargo aportaron mucho a la estética de este país. Y yo creo que en México también tenemos así muchos artistas que no necesariamente nacieron en México, tenían el pasaporte mexicano y aún así se incorporaron a la cultura y tal. Y yo creo que eso, ahí yo veo la conexión, ¿no? Y un posible campo para realizar proyectos en conjunto. A mí me encantaría, si surgiera algún proyecto de realización arquitectónica de algo, trabajar de la mano en conjunto con gente de otro país, no solo mexicanos, obviamente con mexicanos también, ¿no? Pero creo que grandes obras, la Casa Danzante, por ejemplo, hay unos tours que paso por ahí y les digo, la Casa Danzante de Praga, y no hablando solo de los edificios históricos, pues ya es, exacto, él era mitad canadiense, mitad estadounidense. Vlado Minulic era mitad croata, mitad checo. Eva Irichna, la arquitecta que hizo los interiores, era mitad inglesa, mitad checa. Entonces, por ejemplo, ese edificio para mí es la representación más ejemplar claro, de lo que un intercambio cultural e internacional aplicado a la arquitectura, a las artes se puede lograr, y bueno, es uno de los edificios emblemáticos de Praga, ¿no? Sí, también los invitamos a visitarlos si vienen por acá. Por otro lado, quería yo preguntarte, ¿estuviste recientemente en Colombia? Ya, sí. ¿No? Sí. Sé que participaste en la 6ª Jornada de Artistas impulsado por esta embajada y por el Instituto de los Mexicanos y las Mexicanas en el Exterior. Platícanos de tu experiencia, ¿qué viviste, qué tomaste de esa experiencia, qué te pareció la organización del evento y sus contenidos? Pues la organización impresionante, la verdad, mover a tanta gente, coordinarlo todo, una iniciativa muy interesante porque yo creo que creó lazos entre toda la gente que estuvimos ahí. Tuve la oportunidad de conocer muchos otros artistas de muchos otros lados, igual expatriados como yo que viven en otros lugares, y no solo allá en Colombia, no solo artistas, sino también científicos y demás. Entonces yo creo que ahí mucha gente empezó ya a intercambiar contactos, yo hice lo propio también, y me ayudó a también pensar en que, aunque yo viva acá en Europa, cuando estábamos hablando antes de la exhibición que me gustaría montar con todas estas piezas que ya he restaurado y demás, pues vi la oportunidad de, ¿por qué no exponer allá también, por ejemplo, en Latinoamérica? Claro. ¿Por qué no llevarlo allá a la gente que no puede, que no tenga la oportunidad de viajar por Europa y tal? ¿Por qué no llevarle un poco de todos esos palacios al arte que está acá? Allá empecé yo a ver ya algunas galerías, platicar incluso dónde podría exponer y tal. Entonces yo creo que fue una excelente plataforma para poder ir pensando en proyectos a futuro, y que no solo necesariamente tengan que ser aquí y en México, sino que por algo el mundo es redondo, ¿no? No puede tirar para todos lados. No, pero además yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque el IME lo que busca es que la diáspora, todos los mexicanos que están en el exterior, sigan en contacto con México, sigan de alguna manera contribuyendo al desarrollo, al progreso, a las ideas. Y bueno, justamente se trata de eso, estos intercambios, poder identificarlos, poderlos comunicar con los nodos, y que bueno, sigan manteniendo el contacto con nuestro bello país. ¿Algún proyecto que tengas en puerta? Ya eso que les comentaba, ¿no? Justo de estar pasando porque son los palacios, obviamente las esculturas a veces miden 2 metros, algo así, pero con lo de la tecnología, reducirlo. Entonces la idea es eso, ¿no? Este proyecto, 22 piezas, hacer formatos más pequeños, más fáciles de transportar, máximo yo diría como eso. Entonces ya empecé yo a ver con qué tamaños yo podría ir, serían fáciles
de transportar, ¿no? Porque también es el tema de las cuestiones que yo trabajo, pues la mayoría son monumentales, pero como lo mencionamos, gracias al uso de la tecnología, pues ese es mejor, ¿no? 22 piezas, muchas de los palacios que he restaurado, algunas otras de autoría, y pues ir viendo qué país o país. Pues te vamos a dar seguimiento, te vamos a acompañar, cuenta con el apoyo de la embajada siempre para entrevistas, para difusión, para que, pues digo, porque creo que es importante que los casos de los mexicanos exitosos en el exterior, las mejores prácticas se conozcan y las podamos compartir con todos, ¿no? Yo creo que todos aprendemos de todos. Y bueno, finalmente ya para concluir, Franco Augusto, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes artistas mexicanos? Ya, miren, que a mí antes de estudiar, de decidirme a estudiar artes, se dice mucho por ahí, ¿no? Los artistas y los escritores se mueren pobres. Pues el que dijo eso, pues es un pobre diablo, ¿no? El que alguien te diga que algo es imposible o que no se puede que sea imposible para él, pero no para ti. Y eso no subestimarse, ¿no? Y si te gusta algo, ¿verdad? Pues ir por ello y darlo mejor. Y yo creo que si uno hace las cosas con el corazón, pues la luz de la verdad y del amor hacia lo que estás haciendo se nota, ¿no? Claro. Cuando alguien hace las cosas y se empiezan a abrir las puertas, ¿no? Es un tema de actitud positiva. Digo, tienen aquí un perfecto ejemplo con Franco Augusto, ¿no? Que llegó, bueno, traído por el amor, como el 99, ¿qué? 99.9%, pero bueno, se enfrentó al idioma, hizo su tesis en checo, ha tenido oportunidades, y yo siempre he considerado que cuando uno se compromete, te comprometes, tienes disciplina, tienes un objetivo. Digo, no siempre la vida y la carrera son lineales, ¿no? A veces va uno dando algunos círculos, pero creo que al final el tener un objetivo claro, lo que tú dices, tener la actitud, la pasión y la dedicación, al final te abre puertas, ¿no? Y puertas que uno a veces ni siquiera se imagina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esta nota positiva le vamos a agradecer a Franco Augusto que haya venido. De verdad, contáctenlo, búsquenlo en sus redes, síganlo, tiene cosas muy interesantes que presentar, acompáñenlo, vayan al parque, vean esta escultura que de verdad es color gris aquí, pero me imagino que en colores vivos, y el tamaño monumental toma una dimensión impresionante. Y bueno, pues síganos a la embajada, acompáñenos, y los esperamos para nuestro próximo episodio de Café con la Embajada. Muchas gracias. Gobierno de México.